Continuamos esta noche de jueves, os lo adelantaba yo hace un ratito al principio del programa, está ya con nosotros la secretaria provincial y diputada nacional del Partido Socialista, Esther Peña. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Y para hablar de actualidad, yo había invitado a Esther para hablar de diferentes asuntos de actualidad que han venido siendo objeto de análisis y de crítica en algunas ocasiones por parte de los socialistas desde que ha comenzado el año, infraestructuras como la AP1, en materia sanitaria, pero es que en las últimas horas y en los últimos días también ha surgido o se ha reabierto de nuevo la polémica en torno a la central nuclear de Santa María de Garoña, Esther, a raíz del pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nuclear. No sé si era lo que se esperaba por parte de los socialistas, lo que hemos escuchado en las últimas horas, esa posibilidad de reabrir de nuevo la planta. ¿Cómo habéis recibido la noticia y qué primera valoración se puede hacer de ese pronunciamiento? Bueno, algo ya sabíamos porque la propia Asociación de Técnicos Nucleares había denunciado pues bueno, por dónde iba ese documento que se aprobó ayer en el seno del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, y no nos gusta. No nos gusta y de hecho nos parece un escándalo lo que está sucediendo, porque los burgaleses, ¿no?, que al final este es un tema que afecta, ¿no?, y que le interesa prácticamente a todo el país, pero al final y al cabo en Burgos es donde está la central, y yo creo que los burgaleses, los televidentes que están hoy en sus casas, tienen que saber que ese dictamen dice que a la central nuclear de La Garoña se la va a dar un permiso permanente de actividad, pero a la vez en el mismo informe se les dice que esta central no va a poder generar electricidad porque no ha cumplido con las inversiones necesarias, entre otras, de medidas de seguridad que se le impusieron hace 3 años. Por tanto, es una contradicción que te digan, te doy licencia, pero no vas a poder producir electricidad. Esto, evidentemente, nos da la razón, por desgracia, a los socialistas. No nos gusta tener la razón en estas cosas. Ya dijimos hace tiempo que el Partido Popular estaba trabajando en hacer lo que hemos llamado un traje a medida de las eléctricas. Yo creo que en este caso Garoña no importa. Garoña no le importa ni a las eléctricas, ni a sus dueñas, tampoco le importa al gobierno del Partido Popular. Lo que están intentando con todo esto es ampliar la vida útil del parque nuclear español y que el resto de centrales puedan durar no hasta los 40 años, como es común en la normativa europea, sino hasta los 60. ¿Es Garoña el conejillo de Indias dentro de ese gran debate de la continuidad en la vida útil, puesto que es la que se encontraba en esta situación, Esther, pero lo que se pretende al final es que de lo que suceda con Garoña al final se pueda al final aplicar al resto de centrales que tenemos en nuestro país? Está claro que eso es lo que parece que va a pasar. Las eléctricas, de hecho, algunos de sus responsables, de las dueñas de la central, han dicho esta misma semana que no les interesa porque no les es rentable. Por tanto, queda muy claro cuáles son las intenciones del gobierno. Como te digo, aumentar la vida útil de las nucleares, por cierto, con un problema del que nadie ha hablado estos días, y es que si se amplía la vida útil de las nucleares, ¿qué vamos a hacer con los residuos que generan esas nucleares? Porque los almacenes donde se colocan esos residuos están planteados para unos determinados años, para esos 40 años. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque al fin y al cabo no hay que olvidar una cosa, el tratamiento de esos residuos tan peligrosos los pagamos entre todos los españoles. Entonces, bueno, creo que este tema es mucho más profundo y del que vamos a tener que hablar largo y tendido, y espero que el gobierno del Partido Popular lo que haga es escuchar la voz del Parlamento, porque el Parlamento de España, donde hay tantos partidos, tanta diversidad, en este caso es unánime. Todos los partidos, excepto el Partido Popular, quieren cerrar Garoña. Por tanto, que nos escuche al Parlamento, pero también que escuche no solo a las comunidades autónomas, como ha dicho el ministro de Industria, sino también a las entidades y a los ayuntamientos y a las instituciones de la zona, de las comarcas, de Merindades, de la Bureba y de Miranda de Ebro, que tienen mucho que decir. Yo creo que la verdad que sería un gesto y sería lo justo que se dirija a ellos desde ya para tomar la decisión más adecuada, y la decisión más adecuada para el futuro del norte de nuestra provincia es el cierre de Garoña. Dentro de las declaraciones que hemos ido escuchando en las últimas horas, podemos destacar, por ejemplo, la del presidente de la Diputación de nuestra provincia, la de Burgos, César Rico. Decía esta misma mañana, y aunque yo lo he reiterado en otras ocasiones, que al final siempre será una buena noticia que Garoña pueda continuar, porque se trata de una de las apuestas del Partido Popular, o al final ha dicho que es algo por lo que siempre han apostado, siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad. Es algo en lo que siempre también matiza César Rico. ¿Cómo hay que interpretar precisamente estas declaraciones
declaraciones dentro de este debate que, insisto, aunque nosotros lo vivimos muy de cerca, es un debate nacional. Pues lo primero que tendría que hacer seguramente es analizar más detalladamente este dictamen en el que dice que las inversiones necesarias que se debían haber acometido en Garoña ya no se han producido. Todos saben que Garoña es una nuclear gemela de Fukushima, y una vez que sucedió el triste lo que sucedió allí, pues bueno, se intentaron implementar una serie de medidas de seguridad que no se han hecho. Por tanto, lo de la seguridad es un debate que no debería ser. Lo que habría que hacer era haber aplicado esas medidas. Y en segundo lugar, depende de con quién hablemos del Partido Popular. Yo me entristece mucho ver que el Partido Popular de Álava y sus responsables dicen que hay que cerrar Garoña, el Partido Popular de Burgos dicen que hay que abrirla, y tenemos pues bueno, un debate tan importante como es la seguridad y la energía nuclear encima de la mesa, con un partido en el gobierno que no se aclara. Por tanto, vamos a ser serios, vamos a ser responsables, vamos a pensar en la seguridad y vamos a pensar sobre todo en el futuro de la zona, porque yo siempre recuerdo una anécdota que es una realidad. En campaña electoral de 2011, Mariano Rajoy vino a Burgos, se hizo una foto en la puerta de Garoña y prometió a los vecinos de la zona que Garoña continuaría abierta y que iba a haber un plan de reindustrialización. Pues bien, 5 años después no hay. Garoña está parada. De hecho, todos los empleos que se han perdido han sido bajo el mandato del Partido Popular en el Gobierno de la Nación, y no existe ni un euro de plan de reactivación económica desde el año 2012 en la zona norte de la provincia. Por tanto, esperaba algo más del partido que hoy está en el Gobierno. De lo poquito que hemos podido saber de las eléctricas en estas horas, desde que se conociese el pronunciamiento, parece que hay cierto desinterés, tal y como está formulada bueno, esa declaración del Consejo. ¿Esto puede ser realmente así, o teméis que también pueda ser algún tipo de chantaje de las eléctricas para que se les favorezca o existe una mayor permisividad a la hora de planificar el futuro de la central? Al final, el chantaje, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién chantajea o quién se deja chantajear, ¿no? Bueno, yo creo que hay varias aristas en todo este tema. En primer lugar, como te decía, yo creo que Garoña, siendo fieles a la realidad, hay que analizar los datos, ¿no? Que Garoña produce solamente el 1%, por ejemplo, de la energía de nuestro mix en nuestro país. En Garoña hoy hay 130 trabajadores a los que hay que dar una buena salida en buenas condiciones. Garoña no es más que la punta de lanza para, como decía al principio, ampliar la vida útil del parque nuclear español, y esto tiene una consecuencia que no la vamos a ver hoy, pero la veremos con el tiempo, si esto parece que acaba como parece que va a acabar, y es la siguiente: si por cualquier circunstancia, de motivos de seguridad, de cambio del mix energético, bueno, se decide en un momento en nuestro país que las nucleares tienen que cerrar, o que ya no son útiles, o que ya no producen energía, o que se apuesta por las energías verdes y renovables, pues el gobierno que tome esa decisión va a tener que indemnizar de manera millonaria a las empresas eléctricas. Yo creo que este es el kit de toda esta cuestión, y esto es lo que tendrá que demostrar Rajoy y el gobierno del Partido Popular, si va a anteponer los intereses de las eléctricas a los intereses de los ciudadanos. Y además en Burgos, yo lo comentaba ayer en Madrid, me preocupa una cosa, porque es verdad que si Garoña tiene permiso sine die para continuar abierta, no olvidemos que hasta ahora los permisos solo se dan cada 10 años y ahora de repente se van a dar de manera permanente. Si tiene permiso pero nunca va a generar electricidad, yo creo que se bloquea la posibilidad de que nos inyecten dinero para un plan de reactivación económica, y eso me preocupa, y yo creo que preocupa a la gente de las comarcas, como te digo, de Merindades, Bureba y Miranda de Ebro, porque necesitan una oportunidad. Yo lo he dicho estos días, yo creo que estamos cansados ya de tener que defendernos en Burgos de ser ese pozo de las energías sucias que el Partido Popular quiere integrar aquí. La amenaza del fracking, la nuclear, que ha permitido que en los últimos 40 años el desarrollo de la zona haya sido inexistente. Yo creo que nos merecemos ya empezar a hablar de oportunidades, de alternativas y de un futuro sostenible, ¿no? Yo creo que ha llegado ese momento, y el cierre de la historia de Garoña sería un buen final
para el mejor comienzo que tiene que llegar. ¿Qué puede o qué va a hacer el Partido Socialista después de este pronunciamiento, desde esa doble responsabilidad que además recae en tu persona, Esther, de secretaria provincial, pero también con esa voz en el Congreso de los Diputados? Bueno, pues estos días lo que estamos es hablando mucho con los responsables en la zona para ver cómo podemos articular las siguientes medidas. Sí que adelanto que el próximo miércoles, en el Pleno del Congreso de los Diputados, realizaré una pregunta directa al ministro de Industria para que, una vez ya hemos conocido el dictamen, nos explique cuál va a ser la posición del Gobierno. Vamos a llevar una iniciativa también, porque como damos hechos consumados que Garoña no va a funcionar, nos queremos centrar directamente en ese plan de reactivación económica y de eso vamos a hablar la semana que viene también. Yo espero poder contar como aliados, no sé si a los diputados del PP de Burgos, pero bueno, por lo que escuché en campaña electoral, el diputado de Podemos estaba también en consonancia con esta idea. También es cierto que a ninguno de ellos les he visto estos días en el Congreso, ni el día que se presentó la ponencia, ni el día que vino a dar explicaciones la vicepresidenta del CSN. Me hubiera gustado conocer directamente cuál es la opinión de los diputados de Podemos y del Partido Popular por Burgos. No ha habido ocasión y espero que esta próxima semana se unan a esta alternativa que vamos a proponer para que ese futuro y esa reactivación económica, ese plan, aparezca en los presupuestos del año que viene. Más allá del apoyo que pueda encontrar el PSOE en nuestra provincia, ¿qué apoyo se espera encontrar desde fuera de otras formaciones de cara a ese debate que se vaya a generar en los próximos días o en las próximas semanas de cara a que al final este modelo que se está intentando implantar en Garoña no se puede implantar en otras centrales? No sé si se ha podido ya sondear a otros partidos. Mañana, por ejemplo, en el Ayuntamiento Ciudadanos va a presentar una proposición de urgencia precisamente solicitando precisamente que no se conceda esa prórroga y que se pueda cerrar la central. Dicen que este es el sentir también nacional. Yo no sé si has tenido oportunidad de sondear también estas cuestiones. Es cierto que, como te decía, pues con los representantes tanto de Podemos como del PP de Burgos no han estado allí, pero sí que he compartido con representantes de esos de Ciudadanos, de Podemos, de PNV, de Esquerra Republicana, del Partido Demócrata Catalán. Todos están a favor de la propuesta que vamos a hacer, que es el cierre definitivo de Garoña, un desmantelamiento controlado y que esté participado por entidades e instituciones de la zona para un mejor desmantelamiento. No olvidemos que mínimo van a ser 15 años donde se van a crear puestos de trabajo y donde acaben con esta nuclear. Y en tercer lugar, ese plan de reactivación económica tan importante para la zona. Vamos a conseguir el apoyo de todos esos partidos. Solo espero que el Partido Popular de aquí a una semana sea capaz de pensar en los ciudadanos y de pensar menos en los intereses y en las cuentas de resultados de las eléctricas. Esther, Garoña es actualidad, pero hay otros temas también que son actualidad, que habéis ido repasando los socialistas durante estas primeras semanas de 2017. Si hablamos de infraestructuras, por ejemplo, también el debate continúa en torno a la AP1, a ese futuro, a esa liberalización, a qué hay que hacer, alcaldes reivindicando que no se abandone también la Nacional 1, en qué momento nos encontramos, cuál es el análisis que hay que hacer de esta dotación, cuando ya estamos en febrero y recordemos que el tiempo sigue corriendo. Bueno, es verdad, porque además este primer semestre de año es fundamental para poner las bases de lo que va a suceder una vez que la AP1 se liberalice. Y yo hablo así porque los socialistas estamos por hecho que eso va a suceder. No vamos a permitir que el Partido Popular, el 1 de noviembre de 2018, que es el acuerdo parlamentario al que se había llegado, que el 1 de noviembre de 2018 la AP1 iba a ser libre, no vamos a permitir que no lo cumpla. Por tanto, lo que estamos exigiendo son diferentes medidas para llegar a ese momento con la tarea hecha, con los carriles adecuados, con los accesos y que sean capaces de permear ambas vías y sobre todo en términos de seguridad vial, ¿no? Por tanto, sabemos que este junio, alrededor de mayo o junio, se tiene que reunir, tal y como reza el contrato, la concesionaria con Fomento, para ver cómo cierra ese contrato y en qué condiciones. Bueno, pues queremos llegar a presionar ese momento, queremos presionar, lo hacemos con esa petición de estudio informativo que reiteraremos en los próximos presupuestos generales del Estado, pero también es verdad que la propia Dirección General de Tráfico en la última semana anunció que en determinadas vías con una siniestralidad importante, con puntos negros importantes, iba a prohibir la circulación de camiones. Pues bien, los socialistas vamos a pedir que la Nacional 1 aparezca también en ese listado de la Dirección General de Tráfico para que los camiones salgan obligatoriamente de esa vía. Eso lo vamos a hacer en el Congreso, en la Comisión de Seguridad Vial, pero evidentemente no perdemos la oportunidad de exigir
a la Junta de Castilla y León que firme el convenio que tantas comunidades han firmado ya con el Ministerio de Fomento para crear un peaje blando, un peaje en la sombra. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier vehículo que circule por la AP1 lo hará sin coste. Eso se puede hacer, no es un invento, no es un brindis al sol. Existe en Galicia, existe en Andalucía, existe en La Rioja, solo se necesita voluntad política. Por tanto, vamos a exigir que la Junta de Castilla y León se siente en la mesa con Fomento para llegar a ese acuerdo de aquí a 2018. ¿Cómo valoras como secretaria ese movimiento cada vez más notable de personas que se han manifestado en las últimas semanas? Lo hemos visto hace unos días tan solo en la Nacional 1 ante esta situación al final, porque la siniestralidad en esta arteria va directamente relacionada con el futuro de la otra, y ese hartazgo generalizado de muchos alcaldes que piden una solución cuanto antes ante el incremento de víctimas mortales que hemos registrado en 2016 y en lo que va de 2017 ya hemos tenido que lamentar también algún accidente. Es una sensación de impotencia que comparto. Al fin y al cabo yo vivo aquí, mi pueblo está cerca de Briviesca y he vivido esta vía y sus circunstancias durante prácticamente toda la vida, ¿no? La verdad que desde el Partido Socialista mantenemos un diálogo fluido con la plataforma de la N1 y estamos en constante contacto a la hora de las iniciativas. La verdad que gracias a ellos planteamos una proposición que hemos llevado al Parlamento Europeo también, y bueno, intentando abrir vías y abrir alternativas. No nos podemos conformar, porque es verdad que el tema de la AP1 es una circunstancia en la que todos los partidos nos hemos equivocado en un momento u otro. Yo creo que ahora que estamos todos de acuerdo, que hemos sido capaces de sentarnos encima de una mesa, de llegar a un acuerdo que se puede materializar, vamos a aprovechar esa oportunidad de unidad política respecto a esta vía. También es actualidad el ámbito sanitario. Esther, desde que ha comenzado 2017 hemos escuchado a los socialistas hablar en diferentes puntos, además de nuestra geografía, de las circunstancias en las que se ha abierto este año en materia sanitaria. De hecho, el secretario autonómico, Luis Tudán, que ha sido muy crítico con esta situación, ha pedido de manera reiterada la dimisión del consejero de Sanidad. Hemos escuchado aquí en la sede hace unos días también hablar del hospital universitario, de la situación en la que se encuentra. ¿Por qué momento atravesamos en materia sanitaria en Castilla y León y en concreto la parte que más nos toca en lo referente a Burgos? Bueno, la verdad que no voy a contar nada que muchos que nos estén viendo hayan vivido en las últimas semanas, en los últimos meses, tras la crisis que hubo respecto a la fiebre, a la gripe, perdón, en donde se colapsaron las urgencias, donde descubrimos que hay camas cruzadas, que no hay camas para los pacientes, pero hay una planta vacía, la misma planta del hospital universitario. Pues mientras hemos estado viviendo eso, paralelamente también veíamos que se derivaban pacientes, por ejemplo, del Santos Reyes, del Hospital de Aranda, a Burgos y no se les aceptaba en la sanidad pública. Eso lo añadimos a los recortes, a la ausencia de profesionales en el medio rural, los recortes también en la temporalidad en las consultas del medio rural, y la verdad que lo que tenemos es un absoluto desaguisado en la sanidad de nuestra comunidad, pero en particular de nuestra provincia. Y más lo es porque los socialistas llevamos siendo vigilantes mucho tiempo de lo que está sucediendo, y tras un arduo trabajo de investigación casi de mis compañeros procuradores socialistas en las Cortes, hemos conseguido saber unos datos que son francamente alarmantes. Las listas de espera en la provincia de Burgos son las más altas de Castilla y León, y nosotros sabíamos, hablando con los profesionales, que todo esto estaba sucediendo porque desde el Hospital Universitario de Burgos se estaban derivando operaciones a la sanidad privada. Queríamos saber cuántas y por qué, y esto lo acabamos de descubrir. Pero el peor de los presagios se ha vuelto a cumplir, y es que Burgos, el Hospital Universitario de Burgos, en solamente 9 meses del año pasado, ha derivado de la sanidad pública a la sanidad privada 1.038 operaciones. El récord de Castilla y León. Somos los primeros de un ranking absolutamente vergonzoso. Nos dijeron en su momento que íbamos a tener un hospital muy amplio, muy grande y muy eficiente. Y lo que está demostrando este hospital y su gestión es que no está sirviendo más que para cada día pagar más. De los 38 millones de euros que íbamos a pagar al año por este hospital, ya estamos pagando 92 millones de euros, que se dice pronto, y es que encima la gestión se está empezando a tener problemas. Ya te digo, 1.038 derivaciones a la sanidad privada, cuando, por ejemplo, en provincias con una población similar a la de Burgos, como es Salamanca, ha habido casi 250 solamente, o en León algo más de 300. Nos tendrá que dar explicaciones, ya no el consejero, que debería haber dimitido, sino el burgalés Juan Vicente Herrera, que yo no sé
por qué nos está tocando tener los peores rankings en sanidad, en educación, en la que es su provincia y también es la nuestra, ¿no? Y es que es preocupante las derivaciones de la pública a la privada, pero también hemos encontrado otro dato que bueno, la verdad que es alarmante, y sobre todo porque va cada vez peor. Son más de 22.000 personas las que están en lista de espera para consultas, sobre todo en traumatología, en oftalmología y en dermatología. Pero lo peor de todo es que 22.000, que es un dato que es una barbaridad, es un dato que va a seguir aumentando. En solo 3 meses ha aumentado 2.000 personas. Eso quiere decir que estamos ante un caos en la gestión de la sanidad propiciado por el modelo de gestión del Hospital Universitario de Burgos, que es verdad que es más luminoso, es más grande, pero no es eficaz para la salud pública y para el bienestar de los burgaleses. Por eso, porque hay muchas interrogantes y porque empezamos a estar hartos de las esperas, a estar hartos de liderar esos rankings de manera vergonzosa, desde el Partido Socialista hemos organizado una jornada para el próximo jueves, día 16 de febrero, a partir de las 7:30 de la tarde, en el Salón Rojo del Teatro Principal, para que las personas, algunas de las personas que más saben de lo que ha pasado con el caso del hospital, vengan a explicarnos desde la Comisión de Investigación a qué conclusiones está llegando y qué salida tenemos para devolver este hospital para lo público. ¿Cómo se afronta esa comisión de investigación, Esther, una vez que comienza una nueva fase, ha terminado una? No sé si se están dando los resultados que se esperaba por parte del PSOE, aunque ya hemos hablado en otras ocasiones con el procurador Luis Briones y nos ha explicado de forma pormenorizada pues cómo iban esas comparecencias, quiénes iban dando explicaciones. Cuando ya nos encontramos a esta altura de la comisión, ¿se están logrando los resultados que se pretendían? Es cierto que el Partido Popular en el planteamiento de la comisión ha intentado, diciéndolo de aquella manera, torpedear la misma, ¿no? Bueno, se están obteniendo resultados importantes, informaciones que sospechábamos y que, bueno, vamos a intentar plasmar unas conclusiones en conjunto también la posición con la propia plataforma Sanidad Pública Sí, para poder hacer un dictamen final que nos obligue a todos y que nos una respecto a cómo hacer la reinversión a lo público de este hospital, ¿no? O sea, que en los próximos meses serán vitales. Estoy convencida que vamos a seguir escuchando datos interesantes, datos reveladores, y lo que vamos a querer hacer, y por eso queremos el próximo día 16 hacer esta charla, es acercar a los burgaleses lo que está sucediendo, ¿no? A veces en una maraña de contratos, de millones, la gente se confunde, no es fácil entender el caso del hospital. Entonces vamos a intentar poner negro sobre blanco de una manera muy sencilla para trasladar lo que está pasando en estos papeles y en esos datos a la ciudadanía. Esther, como nos queda poquito tiempo, ¿qué reivindicaciones tiene el Partido Socialista de Burgos en este año 2017 para nuestra provincia, en un momento en el que se habla de presupuestos, se dice que va a haber presupuestos en la comunidad, cuando ya dábamos casi por sentado que no iba a haber, a la espera de lo que pueda suceder? ¿Qué reivindicaciones hay que hacer para que en 2017 se consigan proyectos, se impulsen o se concluyan algunos que sean esenciales? Bueno, respecto a lo que tiene que ver con lo autonómico, yo creo que hay dos partes fundamentales. Bueno, normalmente siempre cuando se habla de deseos de inicio de curso siempre se habla de infraestructuras, que son fundamentales, pero para los socialistas es mucho más importante la recuperación social y de empleo, ¿no? Yo creo que estamos en una situación difícil, donde los datos de paro siguen aumentando trimestre tras trimestre en nuestra provincia, donde las mujeres son las que peor estamos pasando esta crisis que todavía existe. Entonces, nuestro impulso va por ahí, ¿no? Por medidas de activación económica y de creación de empleo. Por eso es fundamental para nosotros el impulso de una vez por todas de ese parque tecnológico. Yo creo que están todas las condiciones para el desbloqueo. Es solo cuestión de voluntad política. Y es que la inversión tampoco es tan alta, la inversión que se necesita para comenzar. Por tanto, los socialistas hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Al final con nuestros propios vecinos, con las propias asociaciones con las que estamos hablando en los últimos meses, y es que existe un plan director de promoción industrial que se quiere hacer a nivel de Castilla y León, y los socialistas hemos dicho que o hay un compromiso firme con el Parque Tecnológico de Burgos, porque no olvidemos que en León ya existe, en Valladolid ya existe, y ya estamos cansados en Burgos de ser los que perdemos siempre en todas las políticas de la Junta de Castilla y León. Por tanto, los socialistas no vamos a apoyar ese plan de promoción industrial si no se apoya de manera firme, con plazos y con financiación, ese parque tecnológico para Burgos, que va a ser seguro fuente de un empleo además de calidad. Pero es que además de eso tenemos que hablar de infraestructuras sanitarias y de infraestructuras educativas. Por tanto, implementar
medidas que llevan en el cajón de los recuerdos muchos años, como por ejemplo es el Hospital Comarcal de Aranda, el Centro Miranda Oeste en la propia ciudad de Miranda de Ebro, o por ejemplo Lerma o Salas de los Infantes, son cosas importantes para nosotros. Y como no, en el barrio de Gamonal, ese ambulatorio de Federico García Lorca, ese ambulatorio del Silo, que necesita una inversión ya de una vez por todas respecto a lo sanitario, pero es que también lo educativo está empezando a tener determinadas carencias en cuanto a infraestructuras. Por eso ese futuro colegio en Villimar va a ser una de nuestras especiales reivindicaciones. Y bueno, y también trabajar por la calidad en el profesorado. Esta misma mañana hemos conocido que Burgos somos la provincia donde más profesores interinos hay también de la comunidad autónoma. Estamos cansados ya de liderar los rankings en negativo de esta comunidad, así que vamos a trabajar también porque la calidad de la enseñanza sea con las infraestructuras, pero también lo sea con un profesorado adecuado y con unas condiciones laborales dignas. Gracias, Esther, por estar con nosotros esta noche. Estaremos pendientes de todas estas cuestiones, por lo más inminente de esa pregunta en el Congreso y de esa jornada del jueves día 16 en el Salón Rojo sobre sanidad y sobre lo que está sucediendo en el Hospital Universitario y sobre el resto de cuestiones también. Espero que nos veamos pronto. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros continuamos.